Este lunes 24 de abril despidieron de Fox News, la televisora de Rupert Murdoch, el multimillonario que pues es bastante polémico. Despiden a Tucker Carlson, el principal conductor o el conductor del horario estelar de Fox News. Unos dicen que porque están censurando al hombre valiente que va en contra del establishment, y otros dicen que le dieron su merecido por mentiroso y por racista y por hablar pues mentiras, difundir mentiras. Y cuando uno revisa en la prensa qué es lo que sucede, por ejemplo, Reuters, esta agencia de noticias, dice que Tucker Carlson deja Fox News días después del acuerdo de la demanda de Dominion. ¿Qué pasa con Dominion? ¿Qué es Dominion? ¿Qué dice Dominion? Pues resulta que Dominion es el que pone las máquinas en donde se contabilizan los votos de las elecciones. Dominion decía que gracias a las mentiras que difundió Fox, abiertas, comprobadas, y que bueno, el mismo Fox terminó por reconocer, Dominion dice, perdimos un montón de dinero por las difamaciones de Fox News. Se fueron al juicio y al final, dice CNN Business, Fox News llega a un acuerdo con Dominion en el último segundo, paga más de 787 millones de dólares para evitar un juicio por difamación por sus mentiras electorales del año 2020. Dicho de otra manera, Fox News reconoce que no hubo fraude electoral en Estados Unidos, que fue un mito el fraude de las elecciones contra Donald Trump, y que debido a que Fox News y dentro de Fox News, Tucker Carlson había estado insistiendo con la teoría del fraude, esta empresa, Dominion, demandó por difamación a la empresa, y cuando ya la empresa se vio perdida, reconoció Fox News que había pues publicado mentiras, y su comentarista estrella en el programa estelar habría pues sido responsable, o por lo menos pidieron su cabeza. También la BBC, es decir, si se fijan, las cadenas más grandes del mundo se pues literal ponen información de esto. En este caso, la BBC de Londres también dice que Tucker Carlson tiene una abrupta salida, ¿no? Habla de la abrupta salida del presentador de Fox News, el más influyente de la televisión en Estados Unidos y referente de la derecha. Este señor, Tucker Carlson, es un presentador de televisión en Estados Unidos, televisión por cable de muy alto perfil, al que se le atribuye haber establecido la agenda para los conservadores de Estados Unidos, y dejar a la cadena Fox News como una verdadera mentirosa por haber inventado la idea del fraude, haberse mantenido en ello y haber hecho perder la credibilidad del sistema electoral estadounidense. Y Dominion, por supuesto, dice, perdimos mucho dinero y tenemos que demandar por difamación. Fox lo reconoce y prefiere negociar, y al negociar pues paga esta cantidad de dinero, casi $1,000 millones, y bueno, pues le cobran factura a este señor. En un comunicado, el medio dijo, Fox News, que acordó con Carlson desvincularse. Su último programa de televisión fue el viernes 21 de abril del año 2023. Agregó Fox que había llegado desde 2009 a sus oficinas. Su espacio de horario central será ocupado por una serie de anfitriones interinos hasta que le encuentren un reemplazo permanente. En su, digamos, actuar, Carlson no dijo ningún comentario. Cabe señalar también que Carlson tiene 53 años de edad. No solo era un presentador popular, sino también muy influyente, un histórico pues de Fox News, un histórico de la derecha. Sus programas marcaron con frecuencia la agenda de los conservadores y también, por extensión, del Partido Republicano. En esta demanda por difamación, así tal cual lo publica la BBC, dice lo siguiente: el anuncio de la partida de Carlson se produce pocos días después de que Fox News llegara a un acuerdo ante una demanda por difamación de la empresa de máquinas de votación Dominion por su cobertura de las elecciones presidenciales del 2020.
En la demanda, Dominion argumentó que su negocio se vio perjudicado por la difusión falsa de Fox News de que sus máquinas estaban manipuladas para desfavorecer a Donald Trump. El caso provocó la divulgación de mensajes de texto que mostraban las opiniones privadas de Carson, a menudo contrapuestas a lo que decía al aire. Es decir, que en sus conversaciones de WhatsApp, él pues no reconocía lo del tema del fraude, pero al aire tenía que salir a decirlo, pues causando muchísimo malestar social entre los votantes de Donald Trump y por ende, pues también perjudicando la imagen de esta empresa. Y es que cabe señalar que Tucker Carlson es un histórico, porque su programa ofrece mezcla de enfoques conservadores populistas sobre temas que van desde la inmigración, muy antimexicano, muy anticentroamericano. También hablaba de criminalidad, de raza, algo racista, de género y también de sexualidad, un abierto crítico de la cultura woke. También cabe señalar que, y aquí es donde viene, digamos, lo importante de su contribución, 4 de los programas con mayor audiencia en cable en la semana que va del 27 de marzo al 2 de abril fueron los de Tucker Carlson. Según datos de la consultora Nielsen, cada noche sintonizaban a Carlson 3 millones de espectadores y esto pues hizo de él el presentador más visto de Fox News y de la televisión por cable en general. Cabe señalar también que si bien Tucker Carlson casi siempre estuvo públicamente de acuerdo con Donald Trump, en algunos momentos también no coincidieron, pero en su más reciente visita, en donde Donald Trump se desvivió en elogios por Xi Jinping, el mandatario chino, esta entrevista tuvo 7 millones de espectadores, 7 millones de espectadores, algo sin precedentes en el mundo de las noticias por cable en los Estados Unidos, y esto disparó aún más la popularidad de este personaje. Por eso es que los republicanos se sienten agraviados, pero, pero los demócratas, en palabras del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer de New York, tendría que haber sido echado ya desde hace un tiempo. Ojo, en el nombre de la democracia, dice este señor, Chuck Schumer, que tenían que haberlo despedido en el nombre de la democracia. Así lo. These lies continue tonight. Rupert Murdoch, who has admitted they were lies and said he regretted it, has a special obligation to stop Tucker Carlson from going on tonight now that he's seen how he has perverted and slimed the truth. Recuerden, Rupert Murdoch es el dueño de Fox News o de Fox en general. Y decía el líder demócrata en el Senado, pues debe hacer que Carlson no continúe con esto, ahora que él ya ha visto la manera en la que pervierte y destroza la verdad. And from letting him go on again and again and again. Not because their views deserve such opprobrium, but because our democracy depends on it. O sea, hay que censurarlo porque pues pervierte nuestra democracia. La democracia que habla justamente de la libertad de expresión, pues hay que censurarlo en el nombre de la libertad de expresión porque distorsiona la democracia, dice el líder demócrata en el Senado. I don't think I've ever seen a primetime cable news anchor manipulate his viewers the way Mr. Carlson did last. O sea, esto también es una mentira, porque si bien es cierto que Tucker Carlson es algo mentiroso, algo racista y bastante xenófobo, también es cierto que decir, como dice Chuck Schumer de Nueva York, que nunca ha visto a un conductor de televisión mentir como lo hacía Carlson, es una mentira en sí misma. Nada más que sea una vueltita por México con el López Dóriga, con el Loret de Mola, con Denise Merker, los presentadores estelares, o allá mismo en Estados Unidos, que sea una vueltita por California o por el mismo Nueva York. Es decir, señalar, miren, los mismos comentaristas de Telemundo y de Univisión en español son bastante mentirositos, ¿no? Jorge Ramos.
Así que decir que Tucker Carlson, es lo peor de lo peor y hace lo que ningún otro había hecho, me parece que lo deja más mal parado a este señor que al mismo presentador. Last night. I don't think I've ever seen an anchor treat the American people and American democracy with such disdain. And so, on the basis of that, the self-evident outrage of showing the public video that it paid for and has a right to see, Chuck Schumer called for the censorship of that video. Any information, and he did not dispute that it was accurate, that damages a storyline his party constructed and used must be squelched. And Schumer was explicit on that point. Because that video contradicted lies told by the Democratic Party, Liz Cheney and Adam Kinzinger, Chuck Schumer demanded that our bosses pull this show. Chuck Schumer le exige a mis jefes que cancelen este programa. En ese momento, Tucker Carlson parecía muy confiado, pero finalmente llegó el momento. Off the air. Fox News, Rupert Murdoch, tell Carlson not to run a second segment of lies. I urge Fox News to order Carlson to cease propagating the big lie on his network and to level with their viewers about the truth behind the efforts to mislead the public. Conduct like theirs is just asking for another January 6th to happen. It's a threat to democracy. Pull him off the air. A couple of obvious observations. You don't often see the Senate Majority Leader openly call for censorship on the floor of the Senate. Claro, en esto tiene razón el presentador. O sea, pedir que lo callen, que lo censuren en el nombre de la democracia, pues no es muy democrático. No es muy democrático que digamos. Y ya mismo, este mismo 25 de abril del año 2023, Newsmax, los competidores por las audiencias de las derechas, se frotan las manos y dicen, pues nosotros ya estamos jalando al público conservador que va a dejar ir Fox News por haber despedido a Tucker Carlson. Técnicamente dice, nosotros somos los ganones. Cabe señalar también que Carlson se enfrentaba a una demanda anterior que había hecho esta persona. Esta persona que tienen ustedes en la pantalla se llama A.B. Grossberg. A.B. Grossberg lo demandó también en marzo. Es una productora televisiva por acusarlo de viles estereotipos sexistas publicados en su programa. Fox News entonces contra ella sí dijo que contrademandaría y que defendería a su presentador enérgicamente ante estas afirmaciones. De hecho, en la última entrevista que Carlson le hizo a Donald Trump, porque además fue una entrevista que tuvo muchísima difusión, no solamente en ese momento, no solamente en ese momento, sino días posteriores, fragmentos de la entrevista de Carlson con Donald Trump se viralizaron, se estuvieron moviendo por distintos canales de Facebook, de Twitter. Prácticamente llegó a millones de personas, más allá de los 7 millones de audiencias que tuvo esta entrevista con Donald Trump, en donde Trump decía, voy por todo y contra todos, y ahora sí vamos a salvar la democracia de los demócratas. Fue un fenómeno. 7 millones de personas la vieron en tiempo real y después llegó a cientos de millones de personas justamente a través de las redes sociales. De tal suerte, pues, que este señor sí se terminó convirtiendo, pues, en un verdadero influencer, porque luego hay gente que tiene apenas unos cientos de personas o unos cientos de miles de personas y ya se autodenominan influencers. No, influencer, este cuate, este Tucker Carlson, que verdaderamente movía a las masas y con la audiencia más grande, con la audiencia más impresionante, o sea, de tener 3 millones de personas, 3 millones en promedio de espectadores cada noche, 7 millones máximo de audiencia cuando entrevistó a Donald Trump, que 4 de sus programas
estuvieran entre los 10 más vistos de cable en la semana del 27 de marzo al 2 de abril. Bueno, pues esto sí lo pone, en las grandes luminarias de este género, digamos, por mencionar algo. También había entrevistado, por ejemplo, a Elon Musk, y esa se convirtió en su última semana de trabajo acá en Fox News. Y esto decía apenas unos días antes de que lo despidieran. Decía lo siguiente: ¿de qué te arrepientes? Decía, es que yo cuando era joven pasé la mayor parte de mi vida creyendo lo que los medios de comunicación decían. No cuestioné a personajes como Bush o a otros políticos del establishment. Bueno, ¿por qué mejor no lo escuchan ustedes? I've spent my whole life in the media. My dad was in the media. Like that is a big part of the revelation that's changed my life is the media are part of the control apparatus. Like there's no, yeah, I know. Cause you're younger and smarter and you're like, yeah. Yeah. But what if you're me and you spent your whole life in that world and to look around and all of a sudden you're like, oh, wow. Not only are they part of the problem, but I spent most of my life being part of the problem, defending the Iraq war. Like I actually did that. Can you imagine if you did that? Well, what do you think? What is one of your biggest regrets? Punto número 1, entonces, dice, ahora los jóvenes ven con claridad que los medios de comunicación no son parte de la solución, sino parte del problema y parte de los aparatos de control de las élites. Pero yo en mi tiempo era más inocente o más tonto y no lo sabía. Incluso llegué a defender la invasión en contra de Irak. Lo dice abiertamente. Y le pregunta el entrevistador, ¿de qué te sientes más arrepentido en tu carrera? Regrets in your career. Oh, defending the Iraq war. That is it. De haber defendido la guerra en Irak y de muchas cosas más. Well, I've had a million regrets not being more skeptical, calling people names when I should have listened to what they were saying. Look, when someone makes a claim, there's only one question that's important at the very beginning, which is the claim true or not? Hmm. So I say, you committed murder or you rigged the last election. Before you attack me as a crazy person for saying that, maybe you should explain whether you did it or not. You Right. know what I mean? Yeah. And for too long, I participated in the culture where I was like, anyone who thinks outside these pre-prescribed lanes is crazy, is a conspiracy. Entonces dice, me arrepiento de haber juzgado a la gente, de haberlos prejuzgado y de haber hablado o ponerles etiquetas antes de haberme asegurado si era cierto lo que decían los medios de esas personas, y también de no haber sido más subversivo, porque cuando vas en contra de los parámetros establecidos, te tachan de loco o de conspiranoico. Theorist. And I just really regret that. I'm ashamed that I did that. And partly it was age, partly it was the world that I grew up in. So when you look at me and you're like, yeah, of course they're part of the means of control. I'm like, that's obvious to you because you're 28, but I just didn't see it at all. And I'm ashamed of that. Isn't that what the media tries to do, though? It's their only purpose. Right. They're not here to inform you. Really? Dice, los medios no están ahí para informarte, eso es obvio, están ahí para controlarte, y lo dice abiertamente con mucho desparpajo. Los medios no están ahí para informarte, están ahí para controlarte. No dicen la verdad, dicen las cosas que a los dueños de los medios de comunicación les interesa. Y bueno, pues hablando de que dicen solo lo que a los dueños de comunicación les interesa, pues miren que este dueñito, este señor, Rupert Murdoch, era uno de ellos. O sea, porque vaya, que este señor sí, pues mueve los hilos de Fox al punto de que el mismísimo Fox News está pues acusado de haber mentido abiertamente sobre las elecciones, y gracias a esa mentira pues hicieron un despapalle tremendo, y ahora Dominion les ganó, llegaron a un acuerdo reparatorio y le tienen que pagar casi $1,000 millones, así de una, por aceptar que mentían. Finalmente, habría que decir que este señor Tucker Carlson, que en este momento su audiencia republicana
Su audiencia conservadora lo está poniendo en un pedestal y dicen que es un tipo bastante subversivo y que dice muchas verdades que los del establishment no se atreven. Pues se unió a Fox como colaborador en 2009, antes de convertirse en el coanfitrión del programa Fox and Friends Weekend entre 2012 y 2016, año en el que comenzó a presentar Tucker Carlson Tonight, es decir, pues Tucker Carlson esta noche, y había comenzado su carrera también en CNN, en la CNN y en el MSNBC, y también había fundado el sitio web Daily Caller junto con el asesor político republicano Neil Patel. Cabe señalar que ahora, pues, se está cotizando bastante alto porque los canales que se dedican y que abiertamente reconocen tener un perfil conservador, pues ya lo están buscando porque dicen, este tiene unos números enormes y ahora que la gente lo está percibiendo como un héroe censurado por los demócratas y los globalistas, entonces va a tener bastantes, o sea, va a aumentar su nivel de audiencia. Y esta censura de la que es objeto en este momento, dicen quienes señalan que es víctima de censura y no que se le está haciendo justicia por haber hecho mentiras abiertamente, va a jalar bastante audiencia y su voz va a ser más escuchada a partir de este momento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le llegó la censura al valiente o justicia al mentiroso? Escríbanlo aquí en la cajita de comentarios. Si les gustó este Análisis Express, les invitamos a que nos apoyen con su manita arriba, con su poderoso like, que compartan la transmisión, que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchísimas, pero muchísimas gracias.